Doctora, te saluda Diego Martínez del Canal América y A24. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a ustedes por el espacio y bueno, realmente el tema que quiero aclarar antes de empezar la nota y agradezco por eso el espacio, es que este informe de la Oficina Estadística de los Estados Unidos, yo lo di en la reunión que tuvimos el lunes con el ministro, los senadores y un grupo importante de personal de salud a través de Zoom, ¿verdad? Y donde nosotros justamente le reclamábamos al ministerio más celeridad en la toma de decisiones, ¿verdad? No fue mi intención, porque ayer se publicó en última hora y se compartió en las redes sociales, no fue mi intención crear pánico, ni caos, ni creerme Notre Dame, ni mucho menos porque yo no hice esta estadística, ¿verdad? Y generalmente era solamente para compartir entre el personal de salud, como para que tengamos una idea de que tenemos que hacer un giro de timón, que no podemos seguir en esta tesitura de andar sin test actualmente en el sistema público o con muy pocos test en el sistema público, sin hacer un rastreo de los pacientes positivos y aislarlos, sin hacer un acompañamiento social a esos pacientes aislados. Ya me sé que el Ministerio del Trabajo le asegure que no van a perder su trabajo, que no van a perder su sueldo, porque eso también ya está ocurriendo a nivel privado. Los patrones no le quieren dar 14 días de vacaciones, entre comillas, sin que tengan un test positivo, y los test están tardando entre 14 y 21 días en retornar. Sí. Tenemos pacientes que han obitado, o sea, han fallecido, y post-mortem llegan los test, ¿verdad? Confirmando, y eso significa que ese paciente ya estuvo por todas partes, su círculo familiar, su círculo social no se enteró que era COVID positivo, no se aisló, y eso, entonces eso hace que realmente los números aumenten sustancialmente, y lo que le pedimos justamente al ministro es que, como te digo, hagan un giro de timón de esto, que cambie, que no sé, que paguen el servicio privado, por ejemplo, está haciendo un testeo de aproximadamente 1000 test por día. Pues entonces que el ministerio, con ese cheque en blanco que le dio el Parlamento, de 500 millones de dólares, agarre y les diga, bueno, miren, nosotros le pagamos a todos, le subvencionamos, pagamos esto, y acá se hacen todo, porque ¿quién tiene 400.000 guaraníes o 600, 800.000 guaraníes para hacerse un test en privado? No, terrible, doctora. Es mucha plata. Doctora, sobre el punto, pero comprendemos perfectamente, y usted más que nadie está en ese lugar, sabrá la realidad de terapia intensiva en nuestro país, pero quisiera, con esa aclaración que hizo, que también le hicimos nosotros, que es un estudio del extranjero que usted citaba como fuente, que no es una palabra suya, sino un estudio que citó como fuente. Entonces, haciendo esa aclaración, quisiera abordar nuevamente el tema, doctora, y consultarle al 30 de agosto, citaba esa fecha, ¿qué nos depara en cuanto a camas de terapia intensiva? Bueno, realmente dicen que, o sea, la verdad es que en Paraguay las camas de terapia intensiva siempre están ocupadas. Siempre, o sea, sin pandemia las camas de terapia intensiva siempre son insuficientes. En el mundo pasa eso. Si a nivel del primer mundo, Europa, Estados Unidos, no les dio el cuero, mucho menos a nosotros, un país del tercer mundo que nunca realmente depositó su plata en salud y en educación, ¿verdad? Pero ese estudio, ¿qué proyecta, doctora? Ese estudio proyecta que el 30 de agosto nos quedaremos el 31 de agosto dice específicamente, sin camas en terapia, que el 11 de septiembre va a ser el pico de infección, que podrían ser 13.500 casos activos, y que el 27 de septiembre tendríamos el pico de fallecimientos con 53 personas por día. Eso es lo que dice el estudio, ¿verdad? Pero este estudio, como estuvimos hablando con otras personas, no tiene en cuenta, ¿verdad?, que el comportamiento de las personas. O sea, nosotros podemos cambiar esto, está en nuestras manos, está en la mano de cada uno de los ciudadanos, mantener el distanciamiento de 2 metros, usar el tapaboca, lavarse las manos. Eso depende de cada uno, no depende del gobierno ni de nadie. No tenemos que esperar que salga la policía o los militares a amenazarnos. Eso tiene que ser algo de concientización social. Pero para que la gente pueda aislarse, para que la gente pueda quedarse en su casa, tenemos que darle un sostén. La gente perdió su trabajo, se muere de hambre, entonces no podemos seguir diciéndole quédate en tu casa y no trabajes, ¿verdad? Porque eso no es una realidad. Entonces eso hay que apoyarle, por un lado. O sea, la gente
con su conciencia, por otro lado el gobierno ayudándole a los que tienen que quedarse en la casa, los que tienen que aislarse porque son positivos, a ese círculo social que también se tiene que aislar al tener un paciente positivo. Lo ideal es que todo su círculo pequeño se aísle, por eso que se le pide a la gente que no haga visitas innecesarias, para que ese círculo social no sea demasiado grande, ¿verdad? Doctora, Y que, le escuchábamos también a otro profesional de la salud pública que daba este cálculo. El 30% de las personas que fallecieron como consecuencia del COVID ni siquiera pudieron llegar hasta UTI, hasta la unidad de terapia intensiva. sí, la verdad que nosotros tenemos un subregistro. Seguramente en el interior del país hay un montón de personas que fallecieron sin siquiera llegar a un centro, solo a un puesto de salud. Y para qué irnos lejos, en los barrios marginales, en las comunidades indígenas. O sea, todos esos son lugares muy susceptibles que no tienen acceso fácil al sistema de salud. Hoy, por ejemplo, la doctora del Nacional, la doctora Yolanda González, estaba diciendo que ya tienen una ocupación del 99% de las 120 camas del área de contingencia en Itagua. Imagínense, hoy 26 de agosto ya hay eso de ocupación en el Nacional. ¿Y cuáles son los grandes centros que tenemos para COVID? Tenemos el INERAM, INGAVI y el Nacional. Después el resto tenemos camas, pero así en poquita cantidad. Clínicas tiene 13 camas, Calle y tiene 7 camas, y así, de a puchito vamos sumando, ¿verdad? Pero los grandes centros, que son estos que te mencioné, ya están llegando a su capacidad máxima. Tanto es así que hospitales que no iban a ser para COVID, por ejemplo Calle I, ahora va a ser un hospital COVID. Doctora, estamos compartiendo imágenes de apoyo justamente de la gente, de las que se cuida y de las que no se cuidan. Tenemos unas placas preparadas también con algunos cálculos de ese estudio que estaba ya mencionando acerca de esta agencia de los Estados Unidos que dice que para el 30-31 de este mes, si todo sigue igual, nos vamos a quedar sin camas en terapia. Doctora, suponiendo que se dé ese escenario, quisiera consultarle, si se da ese escenario, ¿Salud Pública tendrá que decidir para aquellas personas en cuanto a algunos indicadores quién vive y quién muere, o quién es asistido, en todo caso le cambio la pregunta, y quién no es asistido ante ya la insuficiencia de cantidad de camas? Te voy a decir algo que va a sonar muy duro. Salud Pública ya decide eso todos los días, y antes de la pandemia. O sea, realmente, lastimosamente, los terapistas todos los días tenemos una cama y tenemos 4 pedidos. Y vemos, a ver, este muchacho tiene 20 años, no tiene ni una patología de base. Esta señora tiene 80 años y es fumadora. Este otro tiene 60 años, es diabético, hipertenso y renal crónico. O sea, así, lastimosamente, hay criterios, ¿verdad? Porque realmente la terapia no es la solución. Hay pacientes que con terapia y todos van a fallecer. La mortalidad con terapia en esta pandemia, en los mejores centros, es del 20%. Y a nivel del resto del mundo, o sea, nosotros los comunes, digamos, no Clínica Mayo es 20%, el resto más o menos estamos entre 40 y 50% de mortalidad. O sea, a nosotros lo que nos queda es no llegar al respirador, no llegar a la terapia. Eso sería lo ideal, abordar a los pacientes cuando están con su estado leve, cuando evolucionan a un estado moderado donde ya requieren oxígeno, y tratar de sostenerles antes de entrar al respirador. Doctora, me dio piel de gallina lo que decías. Salud Pública hace rato ya decide quién vive y quién no. Sí, lastimosamente es una realidad, no solo en Paraguay, eso es una realidad mundial. Las camas de terapia nunca van a ser suficientes, por eso uno tiene que apostar a la prevención de las enfermedades, por eso uno tiene que apostar a la asistencia de la salud pública en el primer nivel, en los barrios. Hay que apostar a la educación. ¿Por qué a Uruguay le va tan bien? ¿Por qué a Uruguay le va tan bien? Ellos no hicieron casi cuarentena, nunca cerraron sus escuelas rurales. ¿Por qué les va tan bien? Porque son un pueblo educado, porque tienen políticas de Estado que van quedando a pesar de que cambie un partido de izquierda, de derecha, de centro, siguen manteniendo sus políticas de Estado y le dan prioridad a salud y a educación. Fíjate que Uruguay tiene una población de ancianos muy alta. Sin embargo, fíjate sus muertos, 43 muertos. Acabaste de informar vos, 43 muertos tiene Uruguay. Y es un país pequeño, igual que nosotros. Es un país, o sea, nosotros podíamos emular la Uruguay. ¿Y por qué no nos va igual que Uruguay?
Doctora, te quiero hacer una última pregunta. El próximo año, ¿cómo ves a Paraguay? Porque bajo la lógica de esta cuarentena, por ejemplo, los niñitos no fueron a clases presenciales, hicieron las virtuales que a los papis como que no les satisface porque no son profesores ni manejan metodologías para el aprendizaje de sus hijos. El próximo año, sin vacuna, de pronto que podría venir con cierta esperanza en marzo, pero algunos indicaban que era para diciembre finalmente. Entonces, si seguimos esa lógica, el próximo año también, doctora, debería ser sin clases presenciales, debería ser sin fronteras abiertas. Mira, yo quiero ser optimista, como te digo, Hola. Sí, doctora, le estoy Sí. escuchando. Yo quiero ser optimista, ¿verdad? No quiero ser fatalista como este informe de la Agencia de Estadística de los Estados Unidos, ¿verdad? Porque a nuestra gente le da mucha ansiedad, hay mucho suicidio, hay mucha depresión, hay mucha hipertensión. Entonces quiero ser optimista. Nosotros estamos en conversaciones con la doctora Soraya Araya, que es la jefa del sistema ampliado de vacunación en el Paraguay, y estamos en la red de países que vamos a recibir la vacuna alguna de las vacunas apenas estén aprobadas, y tenemos la esperanza que esa vacuna va a llegar antes de nuestro próximo invierno. Hablamos de marzo, abril. Dios quiera que así sea. Dios quiera que esta enfermedad nos dé una inmunidad de 6 meses por lo menos. Eso no está aprobado todavía, no se sabe bien. Ahora hay una nueva ola en España y no han pasado ni 6 meses de la infección anterior, de la primera ola. Entonces se está evaluando mucho si hay anticuerpos ya que duran más de 6 meses o duran menos de 6 meses. Bueno, todo eso tenemos que ver. Pero yo quiero pensar que el año que viene podamos volver a las clases, porque realmente hay una realidad. Los chicos del interior, los chicos que no tienen acceso, o de acá mismo, de Asunción, de barrios marginales, de clase media para abajo, que no tienen acceso a internet full, realmente esos chicos perdieron el año, y ojalá puedan ser reincorporados al sistema de salud y no se vuelvan unos chicos sin educación, porque realmente ese es uno de nuestros talones de Aquiles muy importante. Doctora, gracias por el tiempo y por esos datos que estuviste compartiendo. Ya está en esa charla con el ministro y tus demás colegas, pero sirven para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes, que quizás no somos médicos, pero en ustedes escuchamos cómo prevenirnos, y estos datos, aunque sean fatalistas, sean datos alarmantes, son precisamente para cuidarnos el doble, ya que Salud Pública, a través de sus líderes principales, como que fallaron en la tarea y fueron muy lentos en la toma de decisiones. Así que por lo menos para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes nos sirve para cuidarnos el doble por aquello que te decía, doctora, de la tarea que no hizo conforme se esperaba de Mazzoleni y los demás, digamos, directores y viceministros que tiene. Gracias, doctora. Estamos muy esperanzados que realmente el ministro Mazzoleni, el presidente Mario Abdo y todos, el ministro de Trabajo y todos los que tengan la sartén por el mango, como te dije al principio, den ahora un giro del timón y realmente nos sorprendan gratamente tratando de frenar esta pandemia. Un fuerte abrazo, doctora. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes.